quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, cargaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh,
Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declara en tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer?
¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti.
este día espero y es mi oración que tú y ustedes estén bien en sus hogares, viéndome a través de este video, y que a través de este mensaje que vamos a presentar delante de Dios pueda ser un mensaje, palabra de Dios que pueda llegar hasta sus corazones. Espero también que estén bien, que sigan bendecidos por el Señor durante esta situación que estamos pasando. Pero antes de empezar a hablar sobre este mensaje de respuesta en tiempos de crisis, quisiera que inclináramos nuestro rostro, cerráramos nuestros ojos y orásemos. Señor bendito, Padre nuestro, que estás en los cielos, te pedimos ahora, Señor, te rogamos que tú hables a tu pueblo. Que en medio de esta crisis, esta pandemia, podamos escuchar tu voz y que esa palabra tuya pueda ser anidada, sembrada en nuestro corazón y pueda dar fruto que te honre, te glorifique, Señor. Te pedimos que así sea y te pedimos de una manera especial, te rogamos, Señor, que tú bendigas a nuestros hermanos o hermanas que están en una situación difícil, que están en sufrimiento, que están padeciendo. Te pedimos, Señor, que tú las bendigas, les des provisión y las protejas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, siempre que hay una crisis, siempre que enfrentamos una crisis de proporciones globales como la que estamos enfrentando en este momento, pues hay una multitud de opiniones, comentarios, rumores, y algunos son verdaderos, algunos no son ciertos, y hemos escuchado seguramente miles de veces tal vez que estamos en un tiempo sin precedente, que nunca en la historia de la humanidad habíamos enfrentado un problema de esta proporción global, esta amenaza del coronavirus. Pero el propósito que tengo en este día es que no tanto de manosear otra vez la información que ya hemos escuchado una y otra vez a través de los medios electrónicos, sino el propósito es que usted y yo, mi inclinación, y sé que es su inclinación, de preguntarle a Dios, preguntarle a nuestro Señor, dirigirnos a Él y decirle: Señor, ¿qué nos estás enseñando? ¿Qué estás enseñando a tu pueblo en medio de esta crisis? ¿Qué le estás diciendo a tu pueblo? ¿Cuáles son las lecciones que debemos de aprender en medio de esta pandemia? Y es importante que le hagamos al Señor estas preguntas en medio de esta crisis, porque ya sea que pasemos por una crisis familiar, una crisis personal o esta crisis global, siempre debemos de hacer estas preguntas al Señor: ¿qué me quieres enseñar? No tanto por qué, sino para qué. Y estamos viviendo tiempos inexplicables y solo hay un lugar donde podemos encontrar dirección y respuesta a esas preguntas que acabamos de hacer. Y esa es la palabra infalible de Dios. El profeta Joel estaba hablándole al pueblo de Dios durante uno de los tiempos más difíciles por las que pasó el pueblo judío, una crisis económica sin precedentes. Y dice ahí en el versículo 2 del capítulo 2: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Es en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 2. Y cuando leemos el capítulo 2 de Joel, podemos pensar que hay un pueblo invasor, el que está por entrar a las puertas
de los límites de la nación de Israel. Pero no es así. Joel está hablando de un ejército de langostas invadiendo el territorio de Israel, destruyendo, comiendo absolutamente toda hierba, todo pasto, todo arbusto, todo árbol, la corteza inclusive, y dejando nada a su paso, comiéndose los granos de los almacenes, de los graneros, dejando sin alimento a los animales, dejando sin alimento a las personas. Una destrucción total. Miles de millones de insectos arrasando todo a su paso. En otro tiempo tal vez no hubiéramos podido comprender en su totalidad esta crisis, esta tragedia por la que pasó el pueblo de Israel. Son circunstancias por las que no hemos pasado en nuestra vida. Es algo que no es familiar para nosotros. Sin embargo, el coronavirus está afectando y amenazando a la humanidad con una devastación global en todo el mundo. La salud de millones de personas han sido afectadas y miles de personas ya han muerto a raíz del coronavirus. La economía de muchos países ha sido afectada y estamos hoy en día en una réplica moderna de lo que sucedió en los tiempos de Joel. Es algo por el que pasó el pueblo de Israel y que ahora en tiempos modernos nosotros estamos pasando por una crisis similar. El COVID-19 ya ha afectado a millones de personas y ya ha afectado a más de 150 países hoy en día. Entonces la pregunta ante esta situación que vemos en el libro de Joel o que vemos hoy en día con la pandemia del coronavirus es la pregunta: ¿cuál es tu palabra, Señor? La pregunta al Señor: ¿qué es lo que tú nos estás hablando? ¿Qué es lo que dice Dios en medio de esto? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Como lo comenté antes, si hubiéramos leído Joel en otro tiempo, tal vez no hubiéramos entendido en su totalidad, comprendido a cabalidad en la tragedia por la cual estaba el pueblo de Israel pasando. Porque es difícil experimentar o entender algo que no hemos experimentado. Y, hermanos, yo sé que hoy en día ustedes estarán esperando una palabra de esperanza donde pudiéramos escuchar que finalmente un científico pudo desarrollar una vacuna para poder atacar el problema del coronavirus. Y es una situación por la que hemos orado. Yo sé que usted ha orado por eso. Y hay millones de cristianos que han orado por eso en todo el mundo. Pero déjame decirle que lo más importante que podemos nosotros como creyentes entender y pensar es tratar de ver qué es lo que Dios está hablando a su pueblo. Todos hemos sufrido los estragos de esta pandemia. Algunos han perdido sus trabajos, algunos han perdido sus negocios, otros han visto mermada su economía. Inclusive algunos pues están aislados sin ver a sus seres queridos. Y aunque hemos escuchado una y otra vez las recomendaciones del gobierno para que nos aislemos, para que nos guardemos, y eso es importante, pero lo más importante es que escuchemos la palabra de Dios para que podamos ver qué es lo que Dios quiere de nosotros en medio de esta crisis. Y lo primero que podemos ver en el libro de Joel, en el capítulo 2, es que el juicio de Dios está cercano. El juicio de Dios está cercano. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alma, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Joel está profetizando algo que sucederá en el futuro inmediato, pero también está profetizando algo que
que va a suceder miles de años en el futuro. Y esto es muy común en las profecías del Antiguo Testamento. Tienen aplicación para esos tiempos, pero también muchas de ellas tienen aplicación para generaciones futuras. Y entonces la primera cosa que Joel nos está advirtiendo en su profecía es que esto que estamos sufriendo, ya sea la plaga de langostas o la pandemia del coronavirus, es una crisis minúscula, pequeñísima, con lo que la humanidad irá a sufrir cuando se presente en el juicio final. En ese juicio que la Biblia habla a lo largo y ancho de la Escritura. Dice ahí en Apocalipsis, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Juan, en una visión permitida por Dios, ve en tiempo presente lo que sucederá en el juicio final, donde toda la humanidad, vivos o muertos, pasarán y rendirán cuentas delante de Dios por sus obras. Es algo que va a suceder. Joel lo profetizó y Juan lo profetizó también. Esta situación de la pandemia es una llamada de atención amorosa de Dios. Es el sonido de alarma amoroso de Dios. Es la invitación de Dios para la humanidad para que escuchen su voz. Esta pandemia del coronavirus que estamos viviendo, yo lo veo que son las campanas de misericordia de Dios, advirtiéndonos, alertándonos, avisándonos del gran juicio de Dios que está cercano, que viene pronto. Si no estamos preparados para entender o para enfrentar un virus microscópico, ¿cómo enfrentaremos el juicio de Dios en ese día final? Dios quiere que veamos toda crisis, pero toda crisis, especialmente esta por la que estamos pasando, como un ensayo por lo que viene, el día del juicio final de Dios para la humanidad. Nos está recordando Dios que el gran día de destrucción vendrá y después de eso el juicio. Entonces no desperdicies esta crisis, no desperdicies este ensayo, no te hagas sordo a las señales, no desperdicies el sonido de la alarma de Dios. Que todo esto sea un recordatorio de que el día viene, el día en que Dios va a agitar todo lo que sea necesario agitar, mover, para que suceda ese gran día. ¿Y cómo vamos a prepararnos? Joel, en el libro de Joel, nos lo dice en el capítulo 2 más adelante. Y lo dice de esta manera. Lo primero que debemos de hacer es rasgar nuestro corazón y convertirnos a Dios. Por eso ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Rasgad vuestro corazón es lo que dice Joel. De todo aquello que no está glorificando a Dios, de todo ídolo, de toda actividad, de todo sentimiento, de todo pensamiento que no honra a Dios. En Israel había una tradición que cuando una persona pasaba por una situación profunda de tristeza o de arrepentimiento, rasgaba sus vestiduras como señal de lo que estaba sucediendo en su interior. Pero como todas las costumbres, esa costumbre se tergiversó con el tiempo y algunos pasaban por las emociones de rasgar sus vestiduras sin tener realmente una transformación en su interior. En otras palabras, pasaban por la apariencia externa sin la experiencia interna.
Por eso el Señor a través del profeta Joel nos está exhortando que en tiempos de crisis es necesario que el cambio radical suceda en nuestro interior, en nuestro corazón. No en lo externo, no en el ambiente externo, sino en el corazón. El corazón es el que necesita transformación, no tu cuerpo. Es tu corazón el que necesita pasar por la cirugía de Dios. Por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Así que en lugar de enfocarnos en el exterior, viendo la crisis que nos rodea, y tal vez hasta preguntándonos, ¿por qué, Señor, estás dejando que esto suceda? ¿Por qué no haces algo? En lugar de eso, debemos de enfocarnos en esta advertencia amorosa de parte de Dios y ver nuestro interior, nuestra vida, y que podamos arrepentirnos y nos convirtamos a Él y nos alejemos de nuestro pecado. ¿Qué es esto lo que Joel habla como rasgar nuestro corazón? Simplemente es el reconocimiento, es la confesión y la renuncia de todo lo que se ha convertido en un ídolo en nuestro corazón. Aquello que ha tomado un lugar superior por encima de nuestro Señor. Nuestra mayor necesidad hoy en día es reconocer y confesar que hemos puesto nuestra esperanza en el dinero, en nuestras posesiones también. Es confesar que hemos puesto nuestra esperanza en nuestros cuerpos, en nuestras diversiones, en nuestra educación, en nuestros logros. Es difícil para nosotros reconocer y renunciar a eso y confesarlo delante de Dios. Que pasamos más tiempo en las diversiones, delante del televisor, delante de nuestro teléfono, que el tiempo que pasamos con el Señor, escuchando su voz, escuchando su dirección. En medio de esta pandemia, Dios nos está pidiendo que reflexionemos. Dios nos está llamando a que examinemos nuestro corazón y reconozcamos los ídolos que han invadido nuestro corazón. Y confesemos nuestro pecado y podamos rasgarlos de nuestro corazón y los alejemos de nuestra vida. Y si no encontramos, si nosotros no podemos ver que hay pecado en nuestra vida, podemos decir como el salmista: Señor, examíname, Señor. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si no rasgamos estos ídolos de nuestro corazón, déjeme decirle, tengo por cierto que Dios lo hará y no será una experiencia grata. Pero Dios lo hará movido por su amor y su misericordia hacia usted, hacia mí. El Señor nos está pidiendo que nos rasguemos el corazón y nos convirtamos, porque el Señor viene. El juicio de Dios, el juicio final, viene y viene pronto. Un estilo de vida de arrepentimiento, un estilo de vida de rasgar nuestro corazón de los ídolos que han tomado posesión en nuestra vida, nos preparará para cualquier crisis, ya sea actual o futura, y podremos experimentarla en total confianza y paz con los ojos puestos en Jesús. Es a través de la Escritura que podemos ver que el corazón de Dios anhela tener comunión santa con sus hijos. Lo vemos una y otra vez a través de las Escrituras. Particularmente lo vemos en el libro de Oseas. Este libro nos revela el corazón de nuestro Padre, de su corazón roto cuando ve a sus hijos irse en pos de aquellas cosas falsas, vanas, abandonándolo. Dios dice: vean a Oseas, vean su corazón roto cuando su esposa Gomer se ha ido en pos de otros hombres, siendo infiel a su esposo Oseas. Véanlo, cómo está quebrantado en su corazón. Y dice el Señor: así como ven a Oseas, así me siento cuando mis hijos, mi pueblo, abandona y se centra en todo menos en mí, aquellos a quienes yo he redimido.
El Señor está diciendo, así es como me siento cuando mis hijos ponen su amor y su cariño en otras cosas que no soy yo. Un estilo de vida de arrepentimiento ante nuestro Dios nos preparará para cualquier circunstancia, cualquier reto en nuestra vida. Lo que Joel nos está diciendo es que el Señor, en su misericordia y en amor, responde favorablemente ante el arrepentimiento de las personas. Así es nuestro Señor, un Dios de amor y misericordia. Y también más adelante, Joel nos dice que debemos de liderar a otros a adorar al verdadero Dios y no se inquiete nuestro corazón como los no creyentes. Tocar trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregas al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen entre ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Lo que Joel nos está diciendo es que debemos de llevar a otros al reconocimiento y adoración del único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. No nos sumemos al pánico, no nos sumemos al miedo de los que no tienen a Dios. Al contrario, mostrémosle la confianza que tenemos en el Señor Jesús, y es una confianza que ellos pueden tener porque el Señor es la roca. Usted pensará que estos versículos aplican a los líderes de la iglesia, a los sacerdotes, y es correcto, pero déjeme decirle que en el Nuevo Testamento se nos dice que todos los creyentes, los nacidos de nuevo, son sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes. Al que nos amó, dice en Apocalipsis capítulo 1, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. El que nos amó es nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón es que estos versos son aplicables a cada uno de nosotros, no solamente a los líderes de la iglesia, a cada uno de los que han nacido de nuevo, de los que son parte del pueblo de Dios. Estos versos son importantes para los pastores, sí, para los padres de familia, sí, para los líderes de la iglesia, sí, pero son importantes también para todos aquellos que hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Sí, estoy hablando de usted, estoy hablando de mí, de los que somos hijos de Dios. Tocar trompeta, y es lo que dice Joel. Y en alguna ocasión usted habrá tenido la oportunidad de ver y escuchar el shofar. Este instrumento que está fabricado de un cuerno de animal puro, de acuerdo a la tradición judía, como el carnero, la cabra, el antílope o la gacela. Y se utilizaban varias fiestas solemnes judías, y también hoy en día se utiliza en algunas iglesias cristianas. Este instrumento, tipo corneta, un instrumento de viento, es uno de los más antiguos conocidos por la humanidad, por el hombre. Tiene una antigüedad de más de 3,000 años. Pues lo que leemos aquí en este de tocar trompeta, en el original, no está la palabra trompeta, está la palabra shofar, el instrumento hecho de un cuerno de animal, como el carnero, como la cabra, como el antílope, como la gacela. Era una tradición judía. Cuando se quería convocar a toda la asamblea, tocaban trompeta, o cuando querían advertir de algún enemigo, tocaban la trompeta para que se escuchara en todo el pueblo. Entonces lo que dice Joel aquí, lo que nos dice el Señor, toquemos trompeta. Los hijos de Dios, los miembros de la iglesia del Cordero, debemos de tocar trompeta. A pesar de estar aislados en nuestros hogares, a
a pesar de que no podemos juntarnos en nuestro edificio, lo que hemos destinado para adorar a Dios y predicar su palabra, Dios en esta escritura nos está convocando a que su pueblo se congregue, no físicamente, porque no podemos, pero en unidad espiritual, en humildad congregacional, en oración y ayuno, en rededicación de nuestras vidas, ahí en nuestros hogares. Si Dios está hablando en estos tiempos, está diciéndole a los creyentes, si algo está diciendo es que nosotros, en toda área que nos desenvolvemos, debemos de estar tocando trompeta, que sonemos la alarma, que toquemos las campanas a la gente, que les digamos de la fragilidad de la vida y lo corta que es la vida antes de que venga el juicio. No se meta en esa ola del temor como están los no creyentes. No caigamos en ese sensacionalismo ni ese amarillismo de las noticias, distrayéndonos del mensaje que el Señor está dando a su pueblo en medio de esta crisis. Lideremos a nuestros amigos no creyentes, lideremos a nuestros familiares no creyentes al verdadero Dios, tocando trompeta de que el Señor está siendo paciente y misericordioso con la humanidad, que aún hay tiempo antes del juicio final. No caigamos en una proclamación de un evangelio superficial, no caigamos en la trampa de endulzar nuestras palabras, predicando el pensamiento positivo, no. Este tipo de conversaciones no logran advertir a la gente de la gravedad en la que están viviendo, de que algún día se enfrentarán a su Creador. Porque grande es el día de Jehová, dice Joel, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Prediquemos a nuestro Salvador, que Él viene otra vez a recoger a su pueblo, y solamente vendrá por aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesús. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El libro de Joel, el mensaje de Joel, es para hoy también. Es para hoy. Y dice que el día del juicio de Dios viene pronto. Y nos exhorta que rasguemos nuestros corazones y nos dirijamos y nos arrepintamos a Dios. Y también nos está diciendo que lideremos, que conduzcamos, que llevemos a otros a adorar al verdadero Dios y que no se inquiete nuestro corazón como los que no creen. Tal vez alguien esté viendo este mensaje que es para creyentes, que es para la iglesia, pero que no ha venido a reconocer a Jesús en su vida, que no ha entendido que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que solamente el Señor Jesucristo fue el sacrificio aceptable delante de Dios en sustitución tuya y mía, para pagar por nuestras deudas, para pagar por nuestros pecados, por las transgresiones que hicimos ante Dios. Tal vez nunca has venido al Señor confesando tu pecado y arrepintiéndote y aceptando el sacrificio de Jesús como tu Señor y Salvador. Necesitas tomar esa decisión ahora, hoy. Necesitas hacerlo hoy. El juicio de Dios viene y después de ese día será demasiado tarde. Hoy puedes venir rendido ante Él. Puedes venir a Él diciendo: me arrepiento de confiar en mi religión, en mi buena conducta, en mis normas, en las cosas que yo idolatro, en los rituales de mi religión. Pero hoy reconozco que solo tú, Señor, eres mi Salvador y Señor. Solo tú. Yo sé que no puedo salvarme por mí mismo. Solo tú, Señor, eres el único que ha dado su vida en la cruz del Calvario por mí, y quiero vivir contigo eternamente. Te pido perdón, Señor. Confieso que tú eres el Cristo,
el Dios verdadero. Si te acercas al Señor con esas palabras, el Señor dice allí en Joel: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Si invocas el nombre del Señor, serás salvo. Y cuando te presentes ante Él en el juicio final, el Señor te va a decir: buen siervo fiel, entran al gozo de tu Señor. Porque esta es una promesa, porque Joel lo mismo lo profetizó, que en aquel tiempo el Señor derramará su espíritu a aquel que invoque su nombre. Si tú le invocas, el Espíritu de Dios vendrá a tu corazón. Yo te invito a que hagas eso. Y para los creyentes, para los salvos, recuerda, estos tiempos son iguales a los de Joel. Así que rasguemos nuestro corazón, arrepintámonos de esos ídolos que se han entronado en nuestro corazón y busquemos al Señor y podamos liderar a otros a la salvación que solo hay en Cristo Jesús. Dios te bendiga.